Es una gran decepción y me siento estafada. No hay nada para hacer, no hay música, no hay actividades acuáticas. Acá son todas puras piedritas que se te clavan. La locura es venir acá y recomendarlo después en redes sociales. Terminamos llegando a esta playa increíble que se parece muchísimo a Isla Mujeres en México. Así que sí, para mí esto es el Caribe de Europa. 45 euros, 30 euros, 80 euros. En este episodio volvemos juntos a Samil, el pueblo más famoso de la Riviera Albanesa, considerado como el Caribe de Europa. Buenos días por la mañana, estamos acá, amanecimos en Samil, estamos muy contentas porque vamos a hacer una excursión que teníamos muchas ganas de hacer y que habíamos visto en las distintas redes sociales, y es la excursión de las 3 islas. La excursión nos cuesta unos 20 euros y más o menos dura unas 3 horas, porque por lo que leí, uno va, visita 2 de las islas, unos minutos solamente, pero luego te dejan en la tercera isla todo el tiempo que vos quieras. Y cada hora tiene un marco y si querés te puedes ir o si no te puedes quedar. Así que vamos a ver qué tal esta excursión. El precio me pareció bastante aceptable. Vi que más en el centro de acá de Samil ofrecían otra excursión, pero era más cara, era como unos 40 euros. Y ya era como de día completo y nosotros la verdad que no queríamos estar el día completo en una isla. Entonces dijimos, esta nos parece bien, el precio razonable, la oferta atractiva. Así que acompáñenme a ver qué tal es esta excursión. Quiero que vean el agua bastante transparente, o al menos en esta parte, porque si uno ya se mete un poco más adentro, no lo va a ver tan transparente realmente, se ve mucho más oscura. Justamente vamos a comprobar si en esta excursión, en las islas que vamos a ir, es el agua transparente espectacular que uno espera cuando este destino es conocido como el Caribe de Europa. Espera, Claudia, esto va a costar. Tú no pares. ¡Ah! ¡Ay, tía! No, el dolor. No, es que no puedo bajar. Ah. A ver. Ah. ¡Ay, chica! ¡La hostia! ¡Cómo duele, claro! Y después de un brevísimo paseo en barco por lo que iban a ser varias islas, estamos en la isla que uno se puede quedar todo el tiempo que quiera. Y yo les quiero decir la realidad, no les voy a mentir. No me gusta decir cosas malas de los destinos, pero me estoy decepcionando bastante con este. O al menos con esta excursión. A ver, la excursión se suponía que duraba unas 3 horas. La realidad es que no. El barquito te pasea durante 10, 15 minutos como mucho y vas a una isla que está al lado. O sea, de hecho podés llegar, si querés, haciendo hidropedal. Y estamos en esta isla, o estas 2 islas que se llaman las Islas Gemelas. La realidad es que, miren lo que es. Miren, ahí tenemos la isla gemela número 1 y acá estamos en la isla gemela número 2. Esto es todo. Estamos 20 euros, que yo creo que esto es más una estafa que otra cosa, porque podíamos haber venido de otra manera más barata. Como les digo, haciendo hidropedal, pues está al lado. Ay, y la verdad que estas islas no ameritan venir, chicos, sinceramente. Son 2 pedazos de piedra, no tiene arena como tal. No es grande, no es una isla que me digan, bueno, me meto y me pongo a recorrerla. Son 2 peñascos, menos mal que tienen algunas sombrillas, porque nosotros tenemos traído toallas, pero les juro que hay tanta piedra acá que es doloroso caminar. No me quiero imaginar lo que sería si nos quisiéramos acostar en la arena. Bueno, acá hay algunas tumbonas, pero esto está decepcionante. La cara de la gente es bastante graciosa cuando los dejan acá. Y encima te dicen, bueno, en 1 hora los pasamos a buscar, y es como, ay Dios, ¿en serio? ¿Montañas de basura? ¿Por qué está todo esto acá? O sea, como agrupado, como que querían limpiar, pero se olvidaron de recogerlo. Y luego miren, esto es pura piedra. Piedra con púas. Uno viene acá y dicen, ¿qué voy a hacer acá 1 hora, 2 horas? Porque no hay mucho que hacer. Este lugar como que brilla por su ausencia en cuanto a entretenimiento. Este agua es un agua que está bien, pero a ver, es un agua que puede encontrar uno en montones de lugares de Europa. Esta excursión es muy decepcionante. Pagar 20 euros para venir acá y estar entre
2 pedazos de piedra. Yo siento que esto fue una estafa. Nos vinimos a desayunar a este lugar que es muy bonito, se llama Greg. Es un restaurante que está acá cerca de la playa, bueno, en verdad está enfrente. Me está llamando la atención mucho es tema precios. Si quisiéramos cenar acá, las pastas pueden ser una opción bastante económica porque va de los 11 euros y las más baratitas 8,50 euros. Ahora imagínense que queramos comer un pescado. Acá tenemos calamares grillados, 16 euros, salmón 18. Y estos pescados ya 45 euros, 30 euros, 80 euros. Bueno, la carne ya un poco más económico. Si quiero pedir un pollo, por ejemplo, con patatas, 12 euros. Carne con patatas, 14 euros. Albania no nos está resultando lo barato que se suponía que tenía que ser. Después de lo decepcionante que fue estar en las Islas Gemelas, decidimos pasar un rato en la playa de Samil, así como tal. Y estamos en el balneario Poda Samil, que es bastante conocido en redes sociales por esto. Porque la gente viene a sacarse fotitos con las típicas hamacas, que sí las encontramos en todas partes del mundo y como no, también acá. Este lugar es más bonito, ya está mucho más limpio. Acá sí hablamos de arena, ya no son piedritas, sino que tenemos arena, o sea que es otra experiencia completamente distinta. El agua, bueno, ahora mismo tiene algunas algas, pero ayer estaba más limpita. Ya tenemos lo que es conocido como la VIP Zone 1. Esto es bastante lindo. Vale, estamos acá entrando a la VIP Zone. Hablo un poco bajo porque le están haciendo un masaje a una persona. Esto está muy lindo. Miren, acá tienen reposeras que están bastante bien, con vista al mar. Bueno, están justo encima del agua. Ahí preguntamos, nos dijeron que cuesta 120 euros. Pueden entrar hasta 4 personas. Bueno, yo diría que 4 personas acá no entran, quizás con niños. Pero ahí tenemos 3 chicas que están pasándola muy bien por 120 euros. La verdad que no me parece para nada barato. O al menos, no me parece barato. Ni para precio o no al baño, o sea, no es barato. Y luego si quieren dar su masaje, unos 30 euros por 30 minutos. Nosotras queríamos vivir la experiencia de la Albania barata. La verdad que nos está costando bastante encontrarla. Todo nos está llamando la atención por lo caro. Yo vivo en Barcelona, que no es una ciudad barata, y acá veo cosas que cuestan igual o cuestan inclusive más. Algunas excepciones, precios un poco más moderados, pero los menos. Igualmente, ojo, estamos quedándonos acá en el balneario Poda Samil y estamos pagando por las 2 tumbonas y la sombrilla 25 euros en total. Miren, esto es lo que obtenemos por 25 euros. No es barato. Podría ser más caro, sí, pero vamos a ver, vinimos al baño buscando precios y 25 euros no sería el gran precio. Ahora sí, vamos a entrar acá a probar el agua. Miren lo que es esto. Este agua está muy bien, transparentita. Ahí tenemos un choclo flotando. Lamentablemente el turismo llega a todas partes y agarra los lugares más idílicos y los convierte un poco en vertederos de basura. Bueno, a ver, agua transparentita. Bueno, tampoco tan transparente, es como un color más lechoso. Si pueden ver, realmente por lo que llevamos visto, ¿qué les puedo decir? No son las playas que yo esperaba. Jamás diría que esto es el Caribe de Europa, ni muchísimo menos. Creo que hay otros lugares de Europa que están mejor si uno quiere disfrutar de la playa. No me está pareciendo bastante barato, ni muchísimo menos. Yo no sé si recomendaría este destino. Hay que ver otras playas de Albania, pero por lo que viene siendo Samil, no tanto. Sí que hay muchos restaurantes, muchos bares, eso está bueno, o sea, vas y tenés oferta, pero fuera de eso, lugares donde no se come bien, precios no baratos y agua que no, tampoco es cristalina. No lo sé, chicos, medio decepcionante por lo que va haciendo de momento. Por fin llegamos, conocimos e encontramos el famoso Caribe de Europa. No puedo creerlo, yo pensé que esto era una estafa de redes sociales, estaba enojadísima con todos y ahora resulta que no, que era cierto. Miren, estamos acá, miren lo que es este agua. Dios santo, al final el Caribe europeo existía y estaba a pocos pasos de donde estábamos quedándonos. Resulta que nosotros estamos haciendo playa en Poda Beach, que es una playa que está muy buena porque está lleno de bares, restaurantes, un montón de música latina, es espectacular, puro reggaetón, así que es increíble. Bueno, nos fuimos con el kayak y tal, empezamos a remar y terminamos llegando a esta playa increíble que está a 2 pasos de la otra. Creo que tiene mucho más de este agua increíble, de esta agua espectacular, paradisíaca, que se parece muchísimo, realmente muchísimo a Islas Mujeres,
en México. Así que sí, para mí esto es el Caribe de Europa. La realidad es que esto es hermoso. La otra playa también tiene este agua, pero tiene en una franja mucho más pequeña. Así que acá tienen más espacio para caminar, bueno, más bien para nadar. Súper, súper recomendable. Vayan a las dos playas, disfruten de los dos. En uno más del agua en sí y el otro más de la música, pero mega recomendable ambas playas. Y acá miren todas las actividades que pueden hacer, miren todo. Tienen para alquilar hidropedal, también tienen por acá juegos acuáticos para los niños y los no tan niños. Hagan kayak, por favor, fue una experiencia increíble. Costó solo 15 euros por una hora, me pareció un precio súper bueno, sobre todo porque era un kayak que entraban hasta 3 personas, así que si van 3, 5 euros cada uno. La verdad, eso sí que es un precio bueno. Les recomiendo muchísimo que hagan kayak o algún deporte acuático, sobre todo tipo 5 de la tarde, que es cuando empieza a caer el sol, no del todo, porque son las 6 y pico y todavía no se pone el sol, pero tipo 5, uno ya viendo la famosa hora dorada y van a ver lo lindo que es. Hay unas montañas de fondo, estar ahí remando, de repente ven cómo los rayos del sol se meten. Es un sueño, les juro. Yo digo, ¿por qué no traje la cámara para mostrarles? Fue increíble, espectacular, no pueden no hacerlo. Estoy vestida ya para ir a cenar, pero dije, no puedo irme a casa y mostrarle esto a los chicos. Acá estamos, miren lo que es esto, por favor. El agua, a ver, vamos a sacarnos esto. Miren lo que es el agua, qué placentero. Ahí vemos algunos pececitos, esto sí es vida. Y lo que está bueno de esta playa es que es playa de arena, así que no van a tener que sufrir clavándose las piedras. Es hermoso, se los recontra recomiendo. Vinimos a un lugar que está muy recomendado por lo que vimos en Google. Vinimos a este lugar porque tuvimos muchas decepciones en cuanto a la comida. O sea, comida muy mala, una barata, otra cara, pero todos malos, pero malos. Veamos qué tal está. Se llama Ostro. Está un poco más alejada, no está junto a todos los restaurantes, pero está a 2 pasos del centro. Así que vamos a probar primero lo que viene acá. Clau. Clau. Ahí está. Venga. Bueno, pedimos como entrada estas croquetas de pescado. A ver qué tal. No sabemos qué pescado es, sinceramente. Y acá tenemos para mojar. A ver qué tal. Bueno, ¿no? Me gusta la salsa. La salsa está como un poco picante. Está buena. La croqueta sabe como pescado. Tipo las barritas que te compras en el súper, no, un poco, pero está bueno, no está malo, me gusta. Después de esa entrada nos pedimos unos orquetini, creo que se llama esto, no me acuerdo, a ver si la cámara enfoca. Estos son de salmón y tienen salsa rosa y creo que aceite de ajo, de hecho huele bastante a ajo. Vamos a probar esto, Dios, tiene mucha pinta. A ver. Sí que están buenos. Para mí les falta un poco de sal y un poco de pimienta, pero está muy bueno, 1000 veces mejor de todo lo que comimos antes, así que vengan a este lugar, vengan a Ostro, es muy rico, me parece que sí. Clau, ¿vos qué pensás? ¿Cómo? Igual que yo. A ver, llegó el postre, nos pedimos un soufflé, un volcán de chocolate de toda la vida. A ver esto, gracias Clau por sacrificarte y permitir que grabe este momento glorioso. Clau, graba esto. Vale, vamos a probarlo. Hostia, qué pinta. A ver. Hostias, Claudia. Esto está buenísimo, ¿eh? Vengan y pruébense esto, solamente vengan por esto. Ahora vamos al momento de la verdad, lo que todos quieren saber, qué tan barato o qué tan caro es comer acá en Albania. Veamos, Ostro Beach Bar. La pasta, 1200 liek o 1300, porque acá les cuento, más o menos para que lo vean fácil, cada 1000 es 1 euro. Así que son 12 euros la pasta, 3 euros la otra. Luego las croquetas, 12 euros. El vino, 5 euros. Y el refresco, una Coca-Cola, 2,60. Y después acá tenemos una margarita, 9 euros. Un espresso martini 10. Y el soufflé, que sería el postre, 8 euros. Lo cual da 44 euros y 2.700. No es baratísimo, tampoco es carísimo. Es más o menos como en España, me parece. ¿Qué opinan ustedes de esto? Y les quiero hacer una aclaración porque deben estar preguntándose si es tan necesario traer o no la moneda local, porque he leído de todo en redes sociales, en YouTube, de que si no tienen acá la moneda local no pueden hacer nada, que no aceptan tarjetas. La realidad es que sí, es un tema, las tarjetas no son aceptadas, muchísimos lugares no aceptan tarjeta, que pagan en efectivo. Pero no se angustien, no hace falta cambiar todo el tiempo a la moneda local, porque muchísimos lugares te aceptan euros. Es más, a veces uno paga en la moneda local y te dan el cambio en euros.
Y a veces el cambio en euros es inclusive mejor porque te lo toman 1 euro a 1010 y a lo mejor van a la casa de cambio y te toman a 997. Así que no se preocupen por eso. Volvimos una vez más a Poda porque quiero mostrarles la noche albanesa. Dios, no sé si esto se escucha o no porque es una locura. La música, lo fuerte que está. Miren lo que es esto. Hay bastante gente para lo vacía que está la ciudad realmente. Esta ciudad está llena de lugares para salir a bailar, salir a pasarla bien. Es una locura, está lleno de bares con música latina, así que si les gusta la música latina va a pasar muy bien. Lamentablemente estamos en septiembre y no hay tanta gente, eso sí que es cierto. Pero esto en agosto debe estar explotado porque hay bares muy, muy lindos. Acabamos de conocer a unos chicos, nos pedimos una silla, una cachimba para fumar. Nos cuesta unos 15 euros, estamos acá sorprendidos por los precios, que están bastante caros. Nos pedimos también un trago que están 10 euros. No es muy barato, pero bueno, nada, estamos acá y hay que pasarla bien. No, depresión total. ¿Qué 15 euros? 50 euros la cachimba, la silla. Miren lo que es esto. 50 euros, we are crazy. Claudia, ¿qué opinas? Carísimo. No, un robo total. La gente Albania es súper barato, ven aquí, vais a disfrutar de las playas, o sea, cachimba súper barato, todo súper barato. O sea, así. Vengan si quieren fumar barato. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, acá te dejo más opciones para que puedas seguir recorriendo el mundo conmigo. Y recuerda suscribirte para seguir volando con Katsu. Baby.